Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su devocional, escuchando la voz de Dios. Damos gracias al Señor por un día más que nos permite poder vivir y gozar en su divina presencia. El título del devocional en esta mañana es ¿Cómo vencer gigantes? ¿Cómo vencer gigantes? Y tenemos un texto base que estamos estudiando y lo vamos a seguir desarrollando. Es en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Allí narra la Biblia que había un combate, ejército contra ejército, filisteos contra el ejército de Israel. Los filisteos tenían un gigante que medía casi 3 metros. Se llamaba Goliat. Y Saúl estaba acorralado con su ejército. Este tremendo soltaba palabras y atemorizaba al pueblo de Israel. Dios estaba permitiendo esta gran batalla para llevar allí a un hombre de fe que se llamaba David, para vencer y mostrarle al pueblo que ese muchacho iba a ser el próximo rey que él había escogido. Así que bienvenidos, vamos a descubrir cómo nació el miedo, cómo vencerlo y cómo enfrentarlo. Según los psicólogos dicen que el miedo hace parte de nuestra naturaleza y que es normal tener miedo porque es una forma de supervivencia. Y pueden tener razón, pero ¿cómo entró el miedo a la raza humana? Entonces, en 1 Samuel vamos a mirar que el gigante más grande que se para allí para desafiar al pueblo de Israel no era tanto el físico el que se miraba de 3 metros, sino que había un gigante que se llamaba miedo. Y qué tremendo poderlo vencer. Hoy en día estamos enfrentándonos a esto, ¿verdad? Y dice el capítulo 17, versículo 11 de 1 Samuel: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué es lo que paraliza el miedo en el ser humano? ¿Qué es lo primero que ataca? El sentido que es atacado, aquí miramos y actúa en todos los ámbitos, es nuestro oído. El enemigo lanza voces negativas, noticias van y vienen, y el oído es afectado. Ese sentido del ser humano, si lo logra paralizar, paraliza todo el ser. Entonces, hoy con esta noticia del COVID que van dando, noticias negativas que llegan al ser humano, están llegando a sus oídos y esto está paralizando a todo el mundo. El miedo ha paralizado, nos tiene en cuarentena. Allí en el capítulo 17 se mira que Goliat mantuvo 40 días acorralado al ejército de Israel. ¿Cómo nació el miedo? ¿Dónde ocurrió todo esto? ¿Por qué nosotros sentimos miedo? ¿Por qué nacemos con él? ¿Cómo se introdujo en la raza del ser humano? Pues hay respuestas para todo esto. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 9, cuando Adán y Eva fallaron delante de Dios, antes no sentían esto, pero cuando le fallan, dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué respondió Adán? Y él respondió, oí tu voz, óigalo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, él quería guardar su vida, porque miraba a Dios, que era muy grande para él y que lo podía destruir. Se sentía mal porque había pecado. O sea, el miedo entró cuando el ser humano pecó delante de Dios. Desde ahí y pasó el miedo a toda la raza humana. Desde ahí nació absolutamente todo. Ahora, nosotros sentimos miedo, claro, para poder nosotros supervivir, de supervivencia. Si vemos un león, inmediatamente sudamos, se nos paraliza todo y sentimos un miedo impresionante que no hayamos qué hacer. Pero todo esto entró porque el hombre se apartó de Dios. Cuando David enfrenta a Goliat, lo vence y este hombre no sentía miedo. ¿Sabe por qué? Porque él tenía una seguridad en Dios. Él sentía que Dios estaba con él. ¿Cómo vencer el miedo, pastor? Viene el primer consejo en este momento. Vamos a seguir desarrollando esta serie de devocionales. Viene el primer consejo. Consejo número 1, ¿cómo vencer el miedo? Primero, tener confianza en Dios. ¿Tener qué? Confianza en Dios. Si yo tengo confianza en Dios, quiere decir que yo he hecho las paces con Dios. No soy enemigo, sino amigo. Si soy enemigo de Dios, el miedo me va a apoderar y me va a detener y no me va a dejar avanzar para poder desarrollar mi vida. ¿Cuántos lo quieren vencer? Qué bueno. ¿Qué tal si se suscribe ahí en nuestro canal de YouTube? Comparte este video con más personas que necesitan ser bendecidos. Vamos al consejo bíblico, cómo vencer el miedo. Y Dios nos habla
en este momento de esta manera. En Isaías capítulo 41, versículo 10 dice lo siguiente: no temas. ¿Qué nos dice Dios hoy? No temas. No temas a malas noticias, no temas a eso del coronavirus, no temas a ninguna enfermedad, no temas a una quiebra financiera, no temas. Pero ¿por qué no debo tener miedo? Por esta razón, porque yo estoy contigo, dice Dios, porque yo estoy contigo. Esto hay que tener convicción. Yo puedo decir, listo, no va a sentir temor. ¿Cuándo no lo siento? Cuando tengo la plena convicción que Dios está conmigo. ¿Y cuándo sé que Dios está conmigo? Cuando yo he hecho las paces con Él. De lo contrario, voy a sentir temor, voy a sentir miedo y voy a fracasar. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quieres erradicar el miedo de su vida? ¿No quieres sentir miedo para enfrentarse a algo, a un proyecto, a un ministerio, a hacer algo en su vida? ¿Quieres sacar el miedo? Tienes que hacer algo, y es venir a los pies de Cristo, pedirle perdón, arrepentirse, entrar en amistad con Él. Entonces en nosotros hay una plena seguridad que Dios está conmigo y no voy a sentir miedo ni voy a tener miedo a malas noticias. Eso fue lo que hizo David y se pudo enfrentar ¿a quién? A Goliat. Mañana vamos a continuar mirando qué otro sentido en nuestro cuerpo paraliza el miedo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Bendiciones.